micrófono. Hola, buen día. Hola, buenos días. Hola, profe. Buen día. Buenos días. ¿Cómo están? Uy, qué poquitos que somos. ¿Están por rendir otras materias? Sí. Está todo mezclado, hay de todo, hay ahora, hay a mitad de diciembre, es como, no sé. Bueno, la nuestra es en diciembre. Tenemos Sí, pero es el mejor. recuperatorio previo a Papá Noel. Más o menos así. Ay, me veo los rulos todos para... Bueno, a ver, ¿cuántos somos? 8. No sé si esperamos un minutito más, por las dudas. Pero vamos a ir avanzando. No se acordara que hoy recuperábamos, quizás. ¿Perdón? No digo que por ahí alguno no se acordaba que hoy recuperábamos, como generalmente los viernes no tenemos clases. Pero puede yo lo pasar. escribí en la Classroom. Sí. O en el Classroom. Lo mandó por privado Alan Taruel al grupo de WhatsApp que tienen. Es decir, utilicé todas las vías de comunicación. Ya es otro tema, pasa por otro lado. Bueno, yo lo que sí no me olvido, primero les pido disculpas, tuve un inconveniente físico de salud y bueno, soy un ser humano, así que tenía que mutar sí o sí el día, no quería perder el día de clase. En segundo lugar, no me olvido de que nos había quedado pendiente el caso Dimasio, el caso Estrada y el caso Dimasio. Así que bueno, quisiera escucharlos a ustedes y a la que quiero escuchar es a Melanie. Sí, profe, no sabía del caso porque veo que yo trabajo a la mitad de la clase, estoy en el trabajo y no tomé apuntes. Pero Me esto estoy queda enterando grabado. ahora que había que leerlo. ¿Cómo, perdón? Me estoy enterando ahora que había que leerlo. No, abrime el micrófono, así seguimos conversando sobre la cuestión. ¿A qué hora te retiras vos de la clase? 8:30. Hasta que Apenas llego al cursás. trabajo 9:45. Llego al trabajo 9:45. Puedo seguir escuchando, pero no estoy tomando apuntes. Pero entonces tampoco lo recordaste, porque yo sí lo dije a esto. Sí, Bueno, no hay me acuerdo. problema, no hay problema. Marcela. Abrí el micrófono, así podemos escucharte. Oye. Claudia Marcela Díaz. Abrí el micrófono, así podemos escucharte. ¿Y ahora desapareció? Hola, buen día. Salgo y vuelvo a entrar. Bueno. ¿Felicitas? Hola, profe. Yo sinceramente me olvidé de buscarlo porque me acordaba lo del artículo 280, pero me olvidé de buscar los fallos. Disculpe. Bueno, entonces antes de seguir preguntando, ¿alguien buscó el caso Estrada o el caso Dimasio? Yo me los descargué los dos para leerlos, pero honestamente me olvidé. Me los descargué los dos. Bueno. Yo no voy a hablar de esos dos casos. Lo que les voy a sugerir es que los lean, porque la verdad no he pedido mucha actividad durante este cuatrimestre en virtud del cansancio, en virtud de teniendo en cuenta muchos factores, pero es una gran decepción de mi parte.
que ninguno haya buscado. Magdalena. Más o menos. Bueno, bueno. En el caso Estrada, la Corte dejó sentada que debía agotar todas las instancias Sí, hasta llegar a la Corte. sí. No se metía en que la Corte no tenía, o sea, injerencia en cómo las provincias hacían su recorrido, pero que sí o sí tenían que agotar esa instancia. Hasta la última claro, instancia sí. provincial, y de ahí, recién ahí, poder ir a la Corte. Bien. Yo lo que en realidad los tengo dentro de lo que sería, por lo que busqué del certiorari, dentro de lo que es certiorari positivo y negativo. Ahí estarían ubicados esos casos que marcan, digamos, una modificación en el modo en que la Suprema Corte podía tratar los casos. La Corte Suprema. Claro, la Corte Suprema, perdón. Sí. Eso es lo que, digamos, relacionados con los artículos 280 y 285 en el caso de nación. Sí. Y en el caso de provincia, creo que era el artículo 31 de una ley 5827, me parece, si mal no recuerdo, que introdujo como una modificación en el caso de la Suprema Corte, para que también pudiera intervenir, digamos, en esos casos. ¿En qué casos? En los casos en los que se trata de recursos extraordinarios, tanto de nulidad como de inaplicabilidad o de inconstitucionalidad, pero que tengan un gravamen institucional o un notorio interés público. Cuando se afecte eso, entonces la Corte, digamos, por su sana crítica puede disponer, digamos, tratarlos, no tratarlos. Ajá. ¿Tratarlos o no? Claro. ¿Tratarlos o no? En tratarlos. realidad, Di Césare viene a ampliar el caso Estrada. El caso Estrada comienza a fijar lineamientos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que trate los recursos extraordinarios. Claro. Y porque al principio, ustedes, no sé si recordarán, en el encuentro anterior, les quiero pedir a los que tienen las cámaras apagadas que por favor las prendan. Gracias. Bien, ustedes recuerden que en el encuentro anterior, ya hace más de unas semanitas atrás, dijimos que la Corte tenía la posibilidad discrecional de aceptar o rechazar un recurso, y ahora vamos a ir un poquito a ver esta discrecionalidad de la Corte, que muchas veces tiene que ver con una palabra que yo utilicé, me voy a sacar el auricular por si grito mucho, con una palabra que yo utilicé que era tensión política. La Corte, a pesar de ser un órgano independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, por estas tensiones políticas entra a entender en asuntos en los que uno dice, bueno, ahora cuando veamos el per saltum y el certiorari, nos vamos a dar cuenta o vamos a tener un poquito más de apreciación de esto que yo, disculpen, ¿se les corta el audio? A mí no. Tampoco. Aquí a Erika nada más se le corta, lo puse más alto ahora. ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien, ¿eh? Sí, se escucha bien. Bueno. No sé, Erika. Bueno, esta cuestión, sí, de la tensión política de la Corte, que era de lo que estábamos conversando. Pero no vamos,
Esas son cuestiones que yo estaba mirando el PowerPoint que les había enviado la doctora Jiménez Bauer respecto a los recursos extraordinarios provinciales, y en uno de sus slides ella se menciona algo que ustedes a esta altura de la carrera no pueden olvidar. Muchas gracias. Que es el tema del control difuso que tienen nuestros jueces. Esto del control difuso es muy importante a los efectos de que tengan presentes que todos los jueces, todos, absolutamente todos, pueden hacer un control de constitucionalidad. Y el órgano máximo de control de constitucionalidad dentro de los límites de la República Argentina, ya dijimos que era la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué digo dentro de los límites de la República Argentina? Porque no sé si han visto lo que se denomina justicia transnacional. ¿Lo vieron? ¿Sí o no? Vimos algo de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana. Claro. Sí, eso es lo que se denomina justicia transnacional. Primero la Comisión y luego la Corte Interamericana. Primero la Comisión. Primero la Comisión estudia el caso, luego que la Comisión acepta el caso, recién va a la Corte Interamericana de Justicia, que si ustedes supongo que sabrán que se encuentra en Washington. Bueno, y ahí un trámite puede durar aproximadamente entre la Comisión y la Corte Interamericana unos 15 años, más o menos. Porque bueno, la verdad que tener una justicia transnacional con 7 jueces que trabajan ad honorem en la Corte Interamericana de Justicia hace que las cosas funcionen como funcionan, ¿no? Aparte son itinerantes, no siempre, el único que está en Washington es el presidente, perdón, el secretario, todos los demás vuelven a sus países de origen, y bueno, con 7 jueces que atiendan todas las cuestiones de la región latinoamericana, no es suficiente. Pero eso queda para lo que ustedes estudiaron. Lo que sí, cualquier duda que tengan y les pueda ser útil, puedo compartirles material de mi especialización, donde se explica muy bien cómo son los pasos. Me escriben, me lo piden y se los envío. Bueno, ahora vamos a terminar el tema del día de hoy. Bueno, ¿hubo alguna duda en la lectura de este tema? Entonces seguimos adelante. Yo me acuerdo que habíamos quedado más o menos por aquí. Habíamos quedado en que ustedes iban a leer estos 2 fallos que les pedí y íbamos a seguir adelante y estábamos con el planteo de la cuestión federal, que no voy a ahondar mucho porque ya lo dije en los encuentros anteriores y tiene que ver con el momento procesal oportuno del planteo de la cuestión federal, que es con los escritos constitutivos del proceso. Es decir, ya sea en la demanda o en la contestación de la demanda. No obstante ello, esta cuestión federal puede surgir con el dictado de la sentencia definitiva, ya sea de primera instancia o de la Cámara de Apelaciones, pero sí había algo importante, que es que una vez que yo introduzco la cuestión federal, la tengo que mantener en todas las instancias, porque si es resuelta por la sentencia definitiva, vamos a suponer, el caso, la semana pasada estábamos con un juicio de reajuste de haberes y vamos a tratar de seguir en la misma línea de pensamiento para poder graficar en nuestras cabezas un caso. En un caso de reajuste de haberes tenemos un actor, que es un particular, y estamos litigando contra un ente descentralizado, un ente autárquico
del Estado Nacional, como es la ANSES. En ese caso particular, cuando introducimos la cuestión federal, estamos hablando de la inconstitucionalidad de varios artículos que vienen a modificar la ley jubilatoria, que es la 24.241. Esa es la ley de reforma previsional, y después hubieron parches, permítanme la palabra, parches de todo tipos y de todos los colores de la paleta que se puedan imaginar. Así que muchos de esos artículos, o muchas de esas leyes, o muchas de las resoluciones, inclusive del ANSES o de la FIP, fueron inconstitucionales con lo que dice la ley de base. Por ende, cuando alguien promueve un juicio de reajuste de haberes, comienza a plantear la inconstitucionalidad de todas estas leyes que surgieron con posterioridad, los artículos de estas leyes, etcétera, etcétera, y hace reserva de la cuestión federal de llegar a la Corte a través del artículo 14 de la Ley 48, y si no es resuelto en primera instancia, sigue manteniendo esta cuestión federal hasta que por fin puede llegar a la Corte. ¿Quién es el legitimado? Bueno, obviamente la parte actora o la parte demandada. Aunque estos son, el letrado patrocinante siempre va a necesitar de la firma de su cliente para poder interponer un recurso extraordinario federal. En cambio, bueno, la parte demandada, en el caso que estamos hablando, tienen poderes especiales como para poder hacerlo. La forma y la oportunidad y el mantenimiento, ya no me voy a referir a eso. La forma, el escrito de apelación, o del recurso en sí, se interpone por escrito y fundado. Yo en el material que les envié, una acordada que es, hay una ley que es la 4055, donde dice las formalidades que tiene que tener este escrito de recurso extraordinario, que realmente atrasa. Esas son palabras mías. ¿Y por qué digo atrasa? Y me atrevo a decirlo, porque en realidad esta 4055 exige que tenga una carátula, que además de esa carátula donde se mencione que se trata de un recurso extraordinario federal que va a la Corte, tiene que detallar los datos, no puede tener más de determinada cantidad de hojas, que no puedes decir, no puede tener más de 40 páginas, tiene que tener nada más que 26 renglones por carilla. La letra debe ser en un tamaño de número 12, será Arial o News Time, etc. Y atrasa todas esas cuestiones. Ustedes piensen, ¿por qué digo atrasa esto? Porque cuando nosotros hacemos una denuncia ante la Comisión Interamericana de Justicia, la podemos mandar por mail. La podemos mandar por correo. Es meramente una denuncia. En este caso tenemos que cumplir con una serie de requisitos que hacen a la admisibilidad, porque ustedes recuerden que las formas hacen a la admisibilidad de un recurso. Si no se cumple con las formas... Doctora, sí. Quizás el objetivo sea eso, que sea más que lleguen menos, digamos. No sé si menos, ahora lo vamos a ver a eso, pero ahora lo vamos a ver, porque, pero voy a dar la respuesta inmediata, no puedo esperar a tu intervención, porque realmente sí es que lleguen menos, pero ojo, se abrió la puerta de la Corte cuando se admitió que las sentencias llegaran no
por los motivos ni del 116, 117 de la Constitución Nacional o el artículo 14 de la Ley 48, sino por arbitrariedad o por gravedad institucional. Y ahí se abrió la puerta de la Corte. Bueno, entonces, la forma por escrito. La forma debe ser inequívoca, expresa, todo lo que nosotros del derecho federal que está, en todo lo que nosotros venimos manteniendo cuando hablamos de los recursos, siempre debe ser inequívoco, expreso. ¿De qué? Del derecho federal cuestionado. Nosotros en nuestro ejemplo venimos hablando de estos artículos que vulneran, inclusive, me olvidé de mencionar lo más importante, vulneran el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, vulneran el artículo 17 de la Constitución Nacional y vulneran los tratados internacionales de los cuales nosotros formamos parte y hemos suscrito. Estoy siempre dentro de mi ejemplo. Entonces, cuando yo interpongo ese recurso, tengo que mencionar cuál es el derecho federal cuestionado y desconocido. Y bueno, tiene que haber sido planteada, como ya dijimos, como una cuestión central y no como una cuestión meramente incidental. ¿Cuál es la oportunidad? Ya la vimos, el mantenimiento también lo vimos. El recurso se debe interponer dentro de los 10 días, que sea notificado de la sentencia que yo voy a recurrir. ¿Por quién? Por el órgano máximo. Vamos a nuestro supuesto, en nuestro supuesto de reajuste de haberes. ¿Cuál es el órgano máximo? La Cámara Federal de Apelaciones. A mí no me queda otra vía después de la Cámara Federal de Apelaciones. Directamente tengo que ir a la Corte. ¿Dónde interpongo el recurso? En la Cámara Federal. Sigo en nuestro caso, en nuestro caso planteado. Si hay alguna cuestión que no comprende, me avisa. ¿Por ahora bien? Bueno. Sí, doctora. Bien, perfecto. Bueno, entonces, en nuestro caso particular, quedé yo solita acá. Ahí está. En nuestro caso particular, tenemos 10 días para interponer el recurso extraordinario federal ante la Cámara de Apelaciones, la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, nuevamente los sujetos, la forma, los plazos, eso ya lo sabemos, va por escrito fundado. Y algo que quiero decir y que es muy importante, va con copias. Cuando yo presento el escrito de apelación o el escrito de recurso extraordinario, va con copias en esa oportunidad, tantas copias como partes existan en el expediente. Bueno, este escrito, miren ustedes qué trascendencia tiene el de interposición del recurso, que debe permitirle a la Corte sin necesidad de ver el expediente, de qué se trata la cuestión federal debatida en ese proceso y que es objeto del recurso. Entonces, ¿cuáles serán los documentos más importantes para este recurso? Y todo lo que surge del expediente y todo lo que yo escriba narrándole a la Corte que es objeto de mi recurso. Los otros supuestos para poder llegar a la Corte, que bueno, nosotros en el encuentro anterior hicimos una lectura, no digo pormenorizada, pero sí hicimos una lectura del artículo 14 de la Ley 48, y que esos son los supuestos que ustedes tienen que tener en cuenta para que un caso llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero como abrió la puerta, como bien dije recién,
es con el caso de la gravedad institucional o las sentencias arbitrarias. ¿Qué significa o qué se entiende por gravedad institucional? La gravedad institucional, como bien dice la palabra, es cuando trasciende los intereses de un particular y comienza a afectar algunos de los órganos del Estado. Es decir, exceden el mero interés individual de las partes y se proyectan sobre toda una comunidad y habilitan la intervención de la Corte. En este caso en particular, cuando hay una gravedad institucional, la Corte no es tan minuciosa con el examen de los requisitos de forma para la sustanciación de este recurso. Es decir, ¿podría no tratarse de una sentencia definitiva? Sí, podría no tratarse de una sentencia definitiva. Por eso, esta figura a mí me lleva directamente al pensamiento del per saltum, porque al no necesitar de una sentencia definitiva, podría directamente saltar una instancia, por eso se llama per saltum. Ahora lo vamos a ver. Bueno, les voy a dar un par de ejemplos de gravedad institucional. En primer lugar, podría darse cuando no se respeten los principios básicos de la Constitución Nacional, como son el derecho a la propiedad privada, la libertad de expresión o la libertad de prensa, cuestiones de bienestar general, asuntos relativos a la prestación de servicios públicos. Este les interesa muchísimo, y al fisco, cuando tiene que ver con cuestiones de recaudación del fisco, o cuando hay una jurisprudencia contradictoria. ¿Contradictoria con qué? No solamente con los fallos de la Corte, sino que puede tratarse de una jurisprudencia contradictoria que nosotros hemos suscrito. Eso se denomina gravedad institucional. Si necesitan que les repita algo, se los repito, porque acá nada más en el Power puse los disparadores, no les completo con todo. Así que tengan en cuenta a qué se denomina gravedad institucional. Profe. Sí. ¿Podría Erika. repetir los ejemplos? Porque se me está cortando mucho el audio y escuché el primero nomás. El de la Constitución, cuando dije cuestiones relativas a la Constitución Nacional, preservación de principios básicos de la Constitución Nacional, sí, como son el derecho a la propiedad, a la libertad de expresión, bueno, al bienestar general. Acá estaría, por ejemplo, la vivienda digna, porque también habla de cuestiones a nivel familia, y dentro de las cuestiones de familia está el tener una vivienda digna, el acceso a la educación, etcétera, etcétera. Es decir, dentro de estos principios básicos de la Constitución se abre muchísimo la posibilidad de llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que esta cuestión tiene que haber sido introducida oportunamente. Eso sí lo mira la Corte. Esto sí es importante. Debe ser alegada en tiempo oportuno y tiene que estar sólidamente fundada por quien apela, por el recurrente. Es decir, si yo introduzco una cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con la libertad de expresión o la libertad de prensa, pero solamente la menciono y luego continúo el juicio de daños y perjuicios, etc., pero quedó ahí nada más como una mención, yo después no puedo sostenerme de aquello que solamente mencioné o esbocé para interponer un recurso extraordinario federal. Ese tiene que ser el objeto que tengo que ir manteniendo a lo largo de la sustanciación del proceso. Y creo que me entienden a qué estoy haciendo referencia.
¿no? No sé si soy clara con el ejemplo. Y una sentencia arbitraria, ¿de qué se tratará una sentencia arbitraria? A la voluntad del juez. A la voluntad del juez. Como por ejemplo, Bruno. Y que deje de ser imparcial, que tome una cuestión ya sea parcial y decida él algo que no sea imparcial, no sé, no sabría un ejemplo. Alguien puede colaborar porque va orientado, Bruno, no va mal. Ezequiel. Yo digo cuando la sentencia es dictada y no se respeta, no sé, la valoración de la prueba o el debido proceso, y me parece que se dicta sentencia y no se respetan el debido proceso, digamos. Estuviste muy bien con lo que, bueno, del debido proceso podríamos discutir muchísimo qué se entiende por debido proceso, porque un debido proceso tiene que ser en tiempo y en forma. Un proceso que se alonga durante años no es un debido proceso, así que ahí entraríamos en una discusión que podríamos estar hasta el final del cuatrimestre más o menos. Pero sí estuviste muy bien con esto. Lo que dijiste no está mal, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo con vos. Pero el ejemplo más gráfico que diste para poder ilustrarnos es cuando el juez, por ejemplo, al momento de fundamentar la sentencia, se aparta de las pruebas que han sido producidas y que acreditan los hechos en autos. Entonces, es totalmente... ¿Ese es el principio de congruencia? A ver, ¿dónde está? ¿Quién me habla? Natalia. El principio de congruencia, ay, qué tema, cómo me gusta el tema del principio de congruencia. No tiene que ver específicamente con el principio de congruencia. Y ahora te veo, Natalia. Natalia Mastrangelo, sí. Pensé que era Nazaret. Natalia, el principio de congruencia. El principio de congruencia, ustedes entiendo a esta altura que saben de qué se trata, es decir, el juez debe fallar en base a las pretensiones de las partes, no puede ir ni más allá, ni menos, etcétera, etcétera. Pero existe últimamente en este principio procesal lo que se denomina flexibilidad de la congruencia. Los jueces tienen facultades otorgadas por el Código de Procedimientos que no es que le permitan apartarse de lo que dicen las partes, pero sí fallar o sí dictar una sentencia lo más cercana a la realidad, y por eso tienen varios artículos del Código de Procedimientos que les dan la posibilidad de flexibilizar la congruencia. Lo que estamos tratando de explicar no tiene que ver con la flexibilización de la congruencia o el principio de congruencia. Tiene que ver ni más ni menos con que los hechos que han sido acreditados, yo acabo de probar y acreditar que en mi juicio de reajuste me han venido pagando mal, han aplicado un índice de movilidad que no es el que corresponde, que quedaron congeladas las jubilaciones después del año, bueno, después que salimos de la convertibilidad, etcétera, etcétera, y el juez de repente dice todo lo contrario. Entonces, es una sentencia arbitraria. ¿Por qué? Porque hay un capricho del juez de apartarse de todo aquello que ha sido fehacientemente probado en autos. Eso es arbitrario, como muy bien y con muy pocas palabras explicó Ezequiel. O por ejemplo, resuelve sobre cuestiones que no han sido planteadas directamente por ninguna de las partes. Eso es una sentencia arbitraria. Y a mí me da la posibilidad de llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, o por causales que no tienen nada que ver con el objeto, o aplica una norma derogada. Ese podría ser otro supuesto de una sentencia arbitraria, que el juez aplique una norma derogada. O, bueno, haya tenido, como acabamos de decir, prescindencia de toda la prueba decisiva y cita una prueba inexistente. Ya les di varios casos.
varios supuestos. Así que dentro de eso van a encontrar la fundamentación de lo que es una sentencia arbitraria. Ahora nos vamos a ir, a ver a dónde nos vamos a ir, al per saltum. El per saltum en realidad nació jurisprudencialmente, nació hace, yo diría, ya en el siglo pasado, ¿no? Este es uno de los casos más emblemáticos y que da origen con posterioridad a que se sancione en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación el artículo 256 bis y 256 ter. Ahora les voy a explicar un poquito de qué se trata el per saltum. Para que sea procedente el salto de instancia, porque no es ni más ni menos que un salto de instancia, deben darse supuestos que acabo de mencionar. En principio tienen que existir razones de extrema urgencia y notoria gravedad institucional. ¿Y qué es esto? Razones de extrema urgencia y notoria gravedad institucional. Es lo que acabamos de decir. Es decir, son aquellas cuestiones que exceden a las partes y afectan a toda una comunidad. Y queda dentro del campo de instituciones básicas, como es el sistema republicano, puede afectar al sistema republicano de gobierno, es decir, puede afectar a nuestro sistema republicano de gobierno. Por eso uno puede ir a través del per saltum a la Corte. La competencia de la Corte para estos supuestos es limitada, muy limitada. Tan limitada que luego les voy a mandar un apunte, un apunte que hizo el doctor Rojas, donde hay un análisis jurisprudencial de varios casos para que ustedes vean cómo la Corte los trata o los desestima en forma inmediata, entendiendo si hay o no gravedad institucional. Por lo general, siempre hay comprometido algún órgano o algún ente del Estado para que proceda este recurso. Por eso hablamos de la notoria gravedad institucional. Uno de los casos emblemáticos, hay un escaso desarrollo respecto al per saltum. En principio se rigió pretorianamente hasta que hubo una uniformidad con estos dos artículos que tenemos a la vista, el 257 bis y ter, solo los números, ahora les vamos a ponerle contenido a estos artículos. Uno de los primeros casos que llegó a la Corte sin necesidad, vuelvo a insistir, ¿por qué se llama per saltum? Porque no necesito de una sentencia definitiva del tribunal de última instancia dentro de esa provincia o dentro de esa localidad. Inclusive, el caso que puse yo para ilustrar y que con posterioridad hay otros, que es Dromi contra Estado Nacional sobre amparo, en este caso, que es del año 1990, se trataba nada más ni nada menos que de la privatización de Aerolíneas Argentinas. Y Dromi, en ese momento, era secretario de Obras Públicas. Y en el poder legislativo estaba tratando la privatización de Aerolíneas Argentinas, y se estaba constituyendo una sociedad minoritaria por parte del Estado Nacional, con características irregulares, sumamente irregulares, en esta privatización, en esta licitación. Entonces, Dromi
que era secretario de Obras Públicas, interpone una acción de amparo. Y en esa acción de amparo, directamente lo resuelve el juez de primera instancia, haciendo lugar al amparo de la parte del Estado Nacional, del Poder Legislativo, es decir, haciendo lugar a la privatización, y Dromi, estamos frente a un juzgado de primera instancia, con esta acción de amparo más que expedita, apela. ¿Y a dónde apela? A la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mucha irregularidad, porque presenta un escrito de una carilla, apela por la tarde, es decir, fuera del horario de funcionamiento de la Corte, pero la Corte acoge esa apelación. Y tenemos el esto es lo que da el pie a ¿qué? A la discrecionalidad de la Corte. La Corte discrecionalmente, lo que les quiero ilustrar con este caso es, tenemos una sentencia de un juez de primera instancia. Hay una apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación directamente. Salta la instancia, salta todas las instancias que vienen con posterioridad y llega directamente a la Corte. Y la Corte, con su facultad discrecional y entendiendo que se trataba de una razón de urgencia y de índole institucional, gravemente institucional, porque dejaba a nuestro Estado Nacional en una sociedad minoritaria frente a la privatización de Aerolíneas Argentinas, hace lugar al per saltum. Y ahí, bueno, nace jurisprudencialmente este tipo de recurso que debo decir que no es de mucha utilización, sino en los casos en los que les acabo de mencionar. Doctora, cuando usted dice discrecional, ¿hace referencia a que la Corte decide a su voluntad que no cumpla con los recaudos, puede decidir que sí, que no? Así, tal cual, ¿a eso es se hace discrecionalidad. Sí, okay. Que inclusive el mismo artículo 280, porque mi palabra puede sonar fuerte, pero el mismo artículo 280 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación habla de la posibilidad de la discrecionalidad de la Corte de aceptar o de rechazar un recurso extraordinario federal. Y en este caso, ciñéndose a algo que mencioné al principio, que es la gravedad institucional, o notoria gravedad institucional por cómo quedaba en esta cuestión de la privatización de las aerolíneas, de la aerolínea de bandera nacional, el Estado argentino, bueno, acepta el recurso, pero la verdad, cuando yo les envíe el apunte y ustedes tengan la posibilidad de la lectura, que se los sugiero, van a ver que la palabra utilizada se corresponde a lo que estoy mencionando. En este caso en particular, la Corte, para admitir un per saltum, no tiene en cuenta ni tiene en consideración ninguno de los requisitos formales que nosotros venimos hablando hasta ahora del 257, cómo se interpone, el plazo, que tiene que ser una sentencia definitiva. No. Puede inclusive no tratarse de una sentencia definitiva. Puede inclusive tratar el per saltum cuando se trate de una resolución sobre una medida cautelar. Miren ustedes, pero vuelvo a insistir en algo de lo que no tenemos que olvidarnos. Por lo general están comprometidos los intereses del fisco y esto que se denomina gravedad institucional. Bueno, los invito a que lean el artículo 256 bis y 256 ter, que tiene que ver con esto que venimos hablando. El certiorari, positivo y negativo. El artículo 280 le permite a la Corte aceptar o denegar
admitir o denegar un recurso extraordinario federal y simplemente sin hacer ningún introito ni ninguna manifestación extensiva de por qué de su negativa. Erika, ¿escuchás o seguís todavía con tu problema de audio? ¿Mazo? Bueno. Erika parece que no nos estaría escuchando muy bien. Bueno, la Corte, de acuerdo al 280, dice, según su sana discreción, por eso no es una palabra mía, sino que es del Código, y con la sola invocación de esta norma podrá rechazar el recurso extraordinario por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia. ¿Qué es lo que venimos hablando hasta ahora? Es decir, si la Corte dice no hay una gravedad institucional, no rechaza directamente el recurso y solamente no necesita fundamentarlo, lo rechaza a través de una providencia simple. No necesita una sentencia interlocutoria y menos aún una sentencia definitiva, porque ya la sentencia definitiva ha sido dictada. ¿Y por qué digo que obra, que existe el certiorari positivo o el certiorari negativo? El 285, el 285 es cuando directamente rechaza el recurso y yo puedo irme en queja. Si la queja fuera por denegación del recurso extraordinario, la Corte también podrá rechazar el recurso de acuerdo a las palabras o a lo prescripto en el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación. ¿Cuándo entra la Corte a analizar el certiorari? Por los motivos que ya vimos. Nuevamente, acá se aleja del artículo 14 de la Ley 48 y solamente son supuestos de gravedad institucional o de sentencias arbitrarias. Por lo general, en el caso de cuando es el certiorari negativo y la Corte lo rechaza esa queja, es porque no encuentra fundamentos suficientes para considerar que ha existido un agravio. Entonces directamente rechaza la queja. Y el certiorari positivo, que hablamos de la gravedad institucional, tiene que ver con cuestiones políticas, sociales, culturales, económicas, que pueden habilitar la instancia extraordinaria sin exigir las formalidades del 257 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación. Es decir, son tan trascendentes estas cuestiones, son tan trascendentes que se puede llegar a la Corte a través de este tipo de esta vía recursiva. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. Disculpe, ¿sin exigir qué artículo? El 257. Está bien. Pero no Gracias. el bis y el ter, bis y el ter, el 257, porque el bis y el ter, que es de, no me puedo acordar el número de la ley, 25.690, que es la que le introduce en el Código de Procedimientos de Nación. No lo recuerdo realmente al número de ley que introduce el 257 bis y 257 ter, pero estoy hablando del 257, que es el que habla, es el trámite del recurso. Está. Muchas gracias. Volvemos a algo y con esto cerramos. Para que nos quede claro, ¿dónde se interpone el recurso? Trámite del recurso lo interpongo ante el tribunal o el último órgano de esa provincia
que me habilita la vía recursiva. En nuestro caso, en el que venimos tratando, ya lo dije, que es la Cámara Federal de Apelaciones. Ahí interpongo el recurso, como dije, dentro del plazo de los 10 días. De ese recurso se debe dar traslado a la contraria para que fundamente, para que conteste. Se notifica personalmente o por cédula. En la actualidad se notifica electrónicamente. La cédula es electrónica. Vencido el plazo para contestar el traslado o habiéndolo contestado, ¿qué hace la Cámara? Un examen de admisibilidad. ¿Lo concede o no lo concede? Por eso ahí en el punto 3 dice concesión. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Quién concede el recurso? ¿La Cámara? La Cámara concede el recurso. Y si no lo concede, es cuando me voy en queja a la Corte. ¿Está? Bien. La Cámara hace un examen de admisibilidad. Si lo considera pertinente, va a remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. He omitido dos cosas que yo ya las había mencionado, que cuando yo presento el escrito va con copias, y que debo constituir domicilio en la capital federal, que es donde está la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si es que ya no tengo constituido un domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La remisión del expediente es a costa del recurrente. Acá decía constitución de domicilio. Y cuando llega a la Corte hay un doble examen de admisibilidad. Es decir, la Corte acá tiene la facultad que le da el 280. ¿Lo admite o no lo admite? Si lo admite, comienza a tratar el recurso, de acuerdo al artículo 281, a analizar las cuestiones federales, objeto de agravio, y va a dictar la sentencia. La sentencia es impersonal. Cada uno de los jueces va a dictar, va a hacer lugar va a manifestar su voto en disidencia o su voto de conformidad. Luego se resuelve, haciendo lugar o no, es decir, la Corte acá vuelve a dictar una sentencia. Tiene casación positiva. Me olvidé de decirles algo, que cuando la Corte admite el recurso, también se notifica por cédula a las partes que ha sido admitido el recurso extraordinario. De eso también me había olvidado de decirles, y esa notificación también se hace a través de cédula electrónica. Bueno, su decisión siempre debe estar limitada a la expresión de agravios. De más está decir que acá no hay debate probatorio, no se admiten hechos nuevos, no se admiten hechos nuevos, no se admite prueba. En la Corte no hay apertura a prueba, solamente la fundamentación es suficiente para que la Corte entre a resolver. Y enuncian los fundamentos que dan origen a la disidencia, cuando hay disidencia. Otra cosa que les quiero decir, que el original de la sentencia se va a agregar al expediente, siempre va a venir el original de la sentencia en el expediente, y la copia va a quedar incorporada a un libro de sentencias que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que son los que ustedes pueden observar o mirar si entran a la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y con esto hemos terminado el tema de recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. Quiero decirles que es un tema complejo. Ay, Agustina, te veo del revés. Agustina Cruz.
Bueno, quedará del revés. Es un tema complejo para comprender, así que les pido que lo lean y cuando tengan alguna pregunta para hacerme, me la hagan, porque después vamos a preguntar nosotros y se van a encontrar con algunas... vuelvo a insistir, es un tema muy técnico, no es fácil de comprender y léanlo con tiempo. Les voy a mandar más material sobre el Persaltum y bueno, nada, para que lo puedan tener. No quiero compartir más esto. ¿Alguien me puede decir cómo hago? Nadie. Stop share. Ahora sí. Profe, Sí, ¿el Persaltum es lo que se dice salto de instancia? sí, sí. Por eso dije, les di el caso de Dromi, porque vean cómo de una sentencia dictada por un juez de primera instancia llega a la corte. Es decir, miren todas las instancias que omitió. No fue ni siquiera a un tribunal de alzada. Y con el material que les voy a enviar van a ver que en todos los casos se da igual. Bueno, vamos ahora a otro tema que me van a tener que escuchar, porque no hay PowerPoint de esto. Vamos a hablar, nos toca hablar ahora de la ejecución de sentencias. Ese es el tema que me toca dar a mí. Bueno, en realidad, vamos, ¿a dónde tengo el programa? ¿Cómo que no tengo el programa? ¿Un profesor sin programa? No. Ah, acá está. Voy a encontrar. Me quiero ubicar en el programa, porque si no... Bueno, procesos de conocimiento y procesos de ejecución, diferencias, conceptos, etc. En realidad nosotros sabemos que la clasificación doctrinaria respecto al tema de los procesos podríamos agruparla en tres. Procesos de conocimiento, o en cuatro. Procesos de conocimiento, donde tenemos el proceso ordinario, el sumario y el sumarísimo. En el proceso de conocimiento hay una actuación del juez más amplia, es decir, hay un debate entre las partes, donde no solamente se pone en juego el objeto, sino que la causa. ¿Qué debatimos? La causa. Esos son los procesos de conocimiento. Hay una amplitud probatoria. En algunos de los procesos, como en el ordinario, hay una amplitud recursiva. Y después cada uno de los otros, sumario y sumarísimo, va restringiendo algunas cuestiones, como es el sistema recursivo. Otro tipo de procesos son los ejecutivos. En este caso en particular no hay una discusión sobre la causa. El proceso ejecutivo nace directamente del grado de certeza que tiene el título ejecutivo, que enumera directamente la ley. Si me permiten un momento, voy a cerrar una ventana porque están en obra por acá alrededor de mi casa y me están taladrando no las paredes, sino me están taladrando la concentración, etc. Así que voy a cerrar una ventana y ya estoy con ustedes. Estos son los momentos en los que extraño mucho el aula, porque a pesar de que cuando estábamos en el aula siempre había alguna obra, algún martillazo, una manifestación, etc., era el aula, era mi ámbito, era vuestro ámbito,
Y bueno, podía mantener mejor la concentración, ahora no. Bueno, estábamos con los procesos ejecutivos donde no hay un debate de la causa y que les dije que surgía del grado de certeza o de eliminar certeza que tiene el título ejecutivo y que este título ejecutivo ni más ni menos se encuentra enumerado dentro del Código de Procedimiento Civil y Comercial. Otro tipo de procesos son los cautelares. Cautelares, en ellos, ¿por qué? Porque en realidad el objeto queda para el proceso principal. Simplemente, de acuerdo a determinadas situaciones que, bueno, las voy a enumerar, que es la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, puedo iniciar un proceso cautelar sin necesidad de iniciar la acción de fondo. Y el juez lo único que va a evaluar son estos recaudos que acabo de comentarles. Y luego están los procesos especiales. Pero los procesos especiales se rigen o tienen las características de los procesos sumarios o de la naturaleza de un proceso sumario o de un proceso sumarísimo en algunos casos, como es la acción de amparo. Bueno, lo que nos compete a nosotros es el proceso ejecutivo, nada más ni nada menos que la ejecución de las sentencias. Quiero decirle que dentro de los procesos ejecutivos comienza dentro del artículo 497, que habla de las ejecuciones de sentencias argentinas, y termina en el 599, que ya habla del proceso ejecutivo en general. Bueno, nuestro programa nos pide medios coactivos para el cumplimiento de los mandatos judiciales, astreintes, concepto, caracteres, diferencias con los daños y perjuicios, y el análisis del artículo 804 del Código Civil y Comercial de la Nación. En primer lugar, voy a comenzar a comentarles de qué se tratan las astreintes, o qué son las astreintes o sanciones combinatorias. En realidad es cuando tenemos ya dictada una sentencia o tenemos un mandato del juez y ante el incumplimiento de la parte contraria, el juez, para reforzar su poder, tiene la facultad de aplicar sanciones combinatorias o astreintes a la parte que no cumple, pero no que no cumple porque no puede, no cumple porque no quiere. Y es el mecanismo que nosotros tenemos para, en determinados casos, como por ejemplo en un amparo que tenemos una cautelar donde estamos pidiendo a lo mejor una obligación de dar, de la única manera que podemos satisfacer nuestra pretensión es con las astreintes, porque si no le aplican una sanción pecuniaria, no cumplen. Entonces, la sanción pecuniaria no es ni más ni menos que una forma coactiva para que la parte contraria cumpla con la manda judicial. ¿Es necesario que sea una sentencia definitiva? No, no, no. El juez puede ordenar, miren ustedes, les voy a dar un ejemplo. Hay prueba en poder de la parte contraria, ¿no? Prueba en poder de la parte contraria. Bien, la parte contraria tiene un plazo para acompañar esa prueba al expediente, que fue una confusión que tuvieron en el examen con el tema de la prueba informativa y la documental, etcétera, etcétera. Entonces, acá viene el oficio que se libra para poder traer esa documental en poder de tercero, pero no es prueba informativa, sino utilizo ese mecanismo para poder incorporar la prueba documental al proceso en poder de la parte contraria. No cumple, no la envía. Vuelvo a decirle a su señoría que habiendo vencido el plazo para que la parte contraria acompañe la prueba documental, solicito que se libre un nuevo oficio a los mismos fines y efectos. Su señoría le da un tiempo, un plazo para que cumpla. No cumple. No cumple. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, y ahora pido astreintes. Pido sanciones combinatorias. Pido
ustedes me podrían decir, ¿podría pedir el secuestro? Es en poder de la parte contraria, no va al secuestro. Cuando está en poder de un tercero, se puede pedir el secuestro. Se puede pedir el secuestro cuando está en poder de un tercero, pero de la parte contraria no. Entonces, ¿qué pido? Y le pido a su señoría que aplique astreintes, porque ya es la segunda vez que se niega a cumplir y a enviar la documental, y su señoría para el dictado de la sentencia necesita de esa prueba documental. Entonces, cuando aplica una multa o una sanción combinatoria, que es por cada día de retardo, ahí aparece la prueba. Ahí aparece, en el ejemplo que les estoy dando, ¿no? Ahí nos remiten la prueba documental. Ahora, ¿qué pasa con esas astreintes? Y ahora vamos a ver lo que pasa con esas astreintes. Ahora vamos a ver. Bueno, entonces las sanciones combinatorias son a los efectos de que la parte se vea coaccionada a cumplir. El artículo 804 del Código Civil y Comercial de la Nación, que tiene nada más ni nada menos que una norma de carácter procesal, recepta lo que dice el 37 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Pero ojo, ojo, porque el 804, en el último párrafo, deja a salvo ¿a quiénes? A las autoridades públicas administrativas. Es decir, ¿qué defiende? Al Estado. Porque dice que las sanciones combinatorias se van a regir, dice el 804, cuando se trate de autoridades públicas, de acuerdo a lo que dice el derecho administrativo. Por eso litigar contra el Estado tiene sus consecuencias, o tiene muchos vericuetos, permítanme esa palabra. Bueno, el 804 es mucho más completo que el 37, porque inclusive habla de la adecuación del caudal económico, es decir, cuando el juez va a aplicar esta sanción combinatoria, lo va a hacer teniendo en cuenta ese caudal económico que se está debatiendo, no va a aplicar una multa porque sí. Ahora, siempre va a ser una sanción combinatoria y depende del tipo de obligación, porque puede ser una obligación de dar, una obligación de hacer, una obligación de no dar o una obligación de no hacer. Entonces, dependiendo, ¿y de qué más va a depender? Si se trata de un bien fungible o no fungible. Porque hay veces que con una sanción combinatoria no es suficiente. No es suficiente. ¿Por qué? Y porque dependiendo del tipo de obligación y dependiendo de si se trata de una cosa fungible o no fungible, se resolverá en algunos casos en una acción de daños y perjuicios, porque no va a ser suficiente la sanción combinatoria. No sé si me entendieron hasta acá. ¿Sí? Entonces, Sí, profe, se entiende. bueno, tengan en cuenta el tipo de obligación frente a la que estamos. Eso es muy importante. Si es de dar algo y no cumple, hay que distinguir, como acabo de decir, si es fungible o no fungible. Por ende, puede ser insustituible por otra obligación, entonces en ese caso en particular no alcanza con una sanción combinatoria. Tendré que resolverlo a través de un daños y perjuicios. Ustedes podrían decirme, ¿y qué pasa cuando lo que se está adeudando es dinero, que es fungible? ¿Se pueden aplicar astreintes por cada día de retardo? ¿Qué harían ustedes si se trata de dinero? Magalí, ¿qué harías? No sé, profe. ¿No? No sé, Profe, se podría embargar.
Sí, Flor. Claro, porque no tiene sentido ponerle una multa cuando no te está pagando más plata, claro. Claro, podría embargar. Por eso, ¿por qué hacemos estos razonamientos? Y porque tenemos que ver de qué se trata la obligación. Por eso hice hincapié, tengan en cuenta el tipo de obligación frente a la que estamos. Porque si es dinero, ¿para qué le voy a aplicar astraintes? Si puedo, tengo otros mecanismos para obtener el dinero. Ahora, cuando es una obligación de dar y suele ser una prestación de algo que no la puedo obtener de ninguna manera, bueno, ahí sí le aplicaré astraintes. En el caso que yo les acabo de decir, de la documental en poder del tercero, es una obligación de hacer y no la puedo sustituir por otra, que no sea la aplicación de una multa. Y también tenemos que ver esto si es fungible o no fungible y si se puede reemplazar o no se puede reemplazar. Porque una cosa es una obligación de hacer por ejemplo, de una locación de servicios del pintor que me está pintando el frente de mi casa, y otra cosa es una obligación de hacer de alguien que me tiene que entregar un cuadro pintado por Salvador Dalí, una pieza original. Entonces, no lo podemos reemplazar. Yo quiero que vayamos entendiendo estas cuestiones, dónde voy a pedir aplicaciones de sanciones combinatorias, dónde voy a ir por un juicio de daños y perjuicios, o quizá, como dijo Flor, pueda obtener a través de una cautelar. Pueda obtenerla a través de una cautelar, incluido un secuestro de la cosa. ¿Está? Entonces, materialicen estas situaciones de las que partimos. ¿Y por qué partimos de esto si vamos a hablar de ejecución de sentencias? Porque estamos haciendo una diferenciación que nos pide el programa y que es necesario que ustedes sepan al momento de pedir frente a qué tipo de obligación están, qué tipo de bien es, si es fungible o no es fungible, y qué herramienta voy a utilizar. Si voy a pedir la aplicación de una sanción combinatoria, o voy a pedir una medida cautelar, o voy a tener que ir a través de un juicio de daños y perjuicios, porque no la voy a poder obtener de ninguna manera a esa prestación. Así que esto es lo que nos pide el punto número 1 de la unidad temática número 14. De no hacer, de no dar, bueno, cuando alguien debe abstenerse. Y ahora vamos directamente, después les voy a mandar un apunte, ya que no hay un PowerPoint, yo elaboré un apunte muy sencillo para que ustedes tengan sobre este tema en particular. Ahora sí nos vamos al tema de la ejecución de sentencias. Para que podamos ejecutar una sentencia, estamos en la última instancia. ¿Se acuerdan que en un momento, ya hace mucho, mucho tiempo, hicimos una línea de tiempo donde teníamos las etapas del proceso? Bueno, acá hemos llegado a la etapa de ejecución de sentencia. El juez dictó una sentencia definitiva, se notificó la sentencia definitiva, se encuentra consentida. ¿Qué significa que se encuentra consentida? Milagros. Milagros. Profe, ¿cómo es la pregunta? ¿Qué significa que una sentencia definitiva se encuentra consentida? Yo digo, ¿no me están escuchando? No, sí, disculpe, Sí, estaba anotando lo anterior. Ah, bueno. Igual se los voy a enviar. Quédense tranquilos porque el material lo van a tener. ¿Qué significa que una sentencia se encuentra consentida? Que no se apeló. Que pasó el Que plazo no se para apelar. apeló.
no se apeló. Que las partes dejaron el Bien. tiempo para... Eso es que se encuentra consentida, es decir, que no se apeló, en realidad, para completar, me gustaría más utilizar, no de quisquillosa, sino que utilizaría las palabras de Bruno. Se pasó el tiempo, no es que no se apeló, pasó el tiempo procesal oportuno para interponer una apelación. Eso sería una sentencia consentida. Entonces, tenemos una sentencia consentida o qué? O ejecutoriada. ¿Y qué es ejecutoriada? Y cuando hay una confirmación por parte de un tribunal. De la Cámara, muy bien. Cuando la Cámara, es decir, se encuentra ejecutoriada, cuando la Cámara confirma el decisorio de primera instancia. Entonces, ¿cuándo podemos ejecutar una sentencia? Podemos ejecutar una sentencia cuando la misma se encuentra consentida o ejecutoriada. Ya sabemos que es consentida y que es ejecutoriada. Puede ser que ejecutemos una sentencia dictada por un juez o por un tribunal arbitral, que ya sabemos cuál es el trámite que hay que hacer. Ahora, ¿lo único que podemos ejecutar son sentencias? No. Podemos también ejecutar acuerdos transaccionales homologados. Podemos ejecutar las sanciones conminatorias, las astreintes o las multas, como quieran llamarlas. Y podemos, por suerte, ejecutar nuestros honorarios que han sido regulados y que no nos han pagado en tiempo y en forma. Acá quiero retomar un poquitito lo de las astreintes. Nunca pierdan de vista lo siguiente, que si el juez ha fijado astreintes, vayan sacando la cuenta, porque lo fija por día y fija un monto, hasta que la parte cumplió, ¿no? Pero cuando la parte cumple extemporáneamente, esas astreintes no es que desaparecieron, quedaron en la nada, como vino a cumplir extemporáneamente, me olvido de las astreintes. Cuando se dictó la sentencia, y nunca, el juez no va a incorporar el monto de las astreintes o las sanciones combinatorias en la sentencia definitiva. Las van a tener que ejecutar. Y a veces suelen ser montos muy interesantes para poder ejecutarlos. Así que no las dejen perdidas en el expediente. Y vuelvo a insistir en lo siguiente, no significa que después de la segunda, tercera intimación cumple y ha cumplido extemporáneamente porque se le ha fijado estas sanciones combinatorias, las ha purgado. No las purgó, quedaron. ¿Y cuándo las puedo ejecutar? Las puedo ejecutar, los dice el 498, 499 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, la ejecución de las sanciones combinatorias. Bueno, en el proceso de ejecución de sentencia deben encontrarse presentes los presupuestos procesales que los teníamos olvidados. El primero, la competencia del juez. ¿Quién es el juez competente? El juez competente es donde ha tramitado el proceso principal, ¿no? Ese es el principio general. Pero puede ser que si se ha tratado de un bien inmueble, sea competente el juez del lugar de la cosa para la ejecución de la misma, de la sentencia, ¿no? Y nada más, en realidad eso es con respecto al tema de la competencia. El otro tema en particular es que debe estar vencido el plazo para poder ejecutar una sentencia. Vencido el plazo. ¿Y a partir de cuándo se cuenta? ¿Desde el momento que el juez dictó la sentencia o desde el momento que se notificó? Se notifica desde el momento la que sentencia. se notificó. Muy bien, desde el momento que se notificó. Y desde el momento en que venció el plazo. ¿Y si la sentencia no tiene plazo, invalida la sentencia? Pues no. Se entiende que la sentencia es de cumplimiento inmediato. ¿Quedó claro?
Artículo 163, inciso séptimo. Siempre, siempre la ejecución de sentencia es a instancia de parte, por supuesto. Es decir, el juez de oficio no va a ejecutar una sentencia, lo tiene que hacer el legitimado. ¿Y quiénes son los legitimados? Las partes que intervinieron en el proceso. Y acá me gustaría hacer dos aclaraciones. Una, que podrían ser, darse el caso de los sucesores mortis causa, es decir, aquellos que han sido declarados herederos o sucesores universales, pueden ejecutar una sentencia, tienen la capacidad o la legitimación para hacerlo, y otros más que en algún momento nos trajeron un dolor de cabeza cuando los tuvimos que estudiar. Los terceros que participaron activamente en el proceso y que la sentencia les afectó. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de intervención de terceros? ¿Qué tema, no? Bueno, esos son legitimados para poder iniciar una ejecución de sentencia. Después hay un caso muy particular que lo voy a mencionar más adelante, que tiene que ver, si quieren tomar nota para dejarlo ahí entrecomillado, porque yo veo que algunos toman nota, es el caso del artículo 676, párrafo segundo, el tema de los inquilinos, de aquellos ocupantes del inmueble, que también pueden formar parte como legitimados pasivos en una ejecución de sentencia. Lo de la competencia, ya lo dije, comúnmente, bueno, es el juez que pronunció la sentencia de acuerdo al 166, inciso séptimo, al 501, inciso primero, y al artículo 6, inciso 1 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. El principio general es que nosotros debemos, cuando ejecutamos una sentencia, esta sentencia tiene que tener una condena, si es de dar sumas de dinero, una condena líquida o fácilmente liquidable. Es decir, debe surgir muy claramente y de una simple operación aritmética el monto de lo que se va a ejecutar en concepto de capital, de intereses y costas. No tiene que tratarse de números complejos, sino que tiene que surgir directamente de la sentencia. ¿Puede la sentencia tener una parte líquida y una parte ilíquida y poder ejecutarla? Sí. Se reserva el ejecutante la posibilidad de llevar adelante la ejecución, valga la redundancia, por la suma líquida, haciendo la reserva de con posterioridad ejecutar la suma ilíquida que se encuentra en este momento sin posibilidad de liquidación. Siempre es el actor el que va a presentar para ejecutar una sentencia la liquidación. No, no siempre. No siempre. Es más, cuando el juez hace lugar a la ejecución de la sentencia, ¿cuál es la prueba fundamental para poder ejecutar una sentencia? Y el no cumplimiento de lo que dictó el juez, digamos. ¿Y cómo pruebo el no cumplimiento de lo que dictó el juez? ¿Qué acompañarían? Por ejemplo, un título. ¿Qué título? De ejecución de sentencia. ¿Cuál? De ejecución de sentencia. La sentencia. Es Claro. un instrumento público la sentencia, ¿eh? ¿Y qué más? La liquidación. La liquidación. ¿Y qué más? El comprobante de pago. No, eso está bien, Nazaret. Eso seguramente si me opone la excepción de pago el ejecutado, va a acompañar el comprobante de pago. Pero vos como ejecutante, es algo muy sencillo lo que les estoy preguntando y es de
trascendental importancia. ¿Que se venció el plazo para el cumplimiento? ¿Y cómo, qué, Magdalena? La fecha en que se tenía que cumplir la ejecución de la sentencia. No, la fecha que se tenía que cumplir la sentencia. La sentencia. No la ejecución. La ¿Cómo? ¿Y cómo lo acredito a eso? En la sentencia, ¿no lo dice? No, con la sentencia sola no. ¿Qué me falta? La cédula de notificación de la Muy sentencia. bien, 10. Si no, no podemos acreditarlo. Miren qué detalle. Igual el juez no me va a rechazar in limine. Mandará que subsane y que acompañe la cédula. Es un error muy grosero no acompañar la cédula de notificación, porque a partir de ese momento que quede notificado, comienza a correr el plazo para el cumplimiento, que era lo que habíamos hablado al principio. Pero bueno, vamos a dejar acá y vamos a continuar. Yo les voy a enviar el material, les voy a enviar el apunte muy interesante del doctor Rojas sobre el persaltum, para que puedan ilustrarse con jurisprudencia. Y les voy a enviar el material, este apuntecito que hice para ustedes sobre ejecución de sentencia y bueno, y lo que vimos de sanciones combinatorias. Y vamos a hacer un pacto, ya que no leyeron Estrada y Di Masio. Para el próximo encuentro, ustedes tienen que tener leído el tema de ejecución de sentencias, ¿no? Así, hacemos una pequeña intervención de ustedes para conmigo, me lo van a explicar, y podemos seguir adelante con el tema pautado para la próxima clase, que es en el proceso ejecutivo la intervención del accionado. Ese es el tema que vamos a ver en el miércoles que viene. Así que, vuelvo a repetirlo. No, se los voy a mandar por escrito, así ninguno me dice no escuché, me fui, se me apagó el micrófono, etc. Nazaret está. Sofía Rojo, no la vi. Ausente. Matías Moyano tampoco lo vi. Ausente. Sofía Miner sí. Está. Milagros Di Cesare también, Ezequiel Vega también, Federico Fernández Río no. Camila Giacometti, no la vi. Bruno Díaz sí, Felicitas también, Magalí también, Melanie también, Romina Ochoa no la vi, Luciana Gigliotti sí, Florencia Riopedre sí, Magdalena también, Micaela Werner no la vi, Agustina Cruz la vi del revés, y nadie más. ¿Me olvidé de alguien? Sí, Natalia. de mí. Natalia Mastrangelo. Sí, yo te anoté. Panelo Erika, profe, también. ¿Quién? Ah, Panelo Erika. ¿Y por qué me las olvidé? Natalia. No, Natalia te puse presente. Y Erika también, ya te había puesto presente. Ah, no, como no nos había nombrado. Claro, no nos nombró a nosotras por eso. No, porque les puse presente, ya las había visto, sí, sí. Bueno, nos vemos el miércoles de la semana que viene. Vamos a ver el tema ese, les voy a mandar este material y que tengan un buen fin de semana largo. Gracias. Buen fin de semana, hasta el miércoles. Chao. Hasta luego. Chao.